Especiales Telecafé presenta entrevista con la senadora María del Rosario Guerra. Saludo cordial para todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo. Estamos comenzando Especiales Telecafé. La presente edición la estamos originando desde el Congreso de la República en la ciudad de Bogotá para hablar sobre temas de país y por supuesto de región. El día de hoy nos acompaña la senadora del Centro Democrático, la doctora María del Rosario Guerra. Doctora María del Rosario, ¿qué tal? Bienvenida a Especiales Telecafé. Mil gracias, me alegra mucho estar en Telecafé y dirigirme no solo a la audiencia del eje cafetero, sino de otras tantas regiones del país y del mundo donde lo sigue. Quiero comenzar preguntándole cómo es que una cincelejana comienza a trabajar por la región cafetera, al aprobarse recientemente la ley 1913, con la cual se empieza a trabajar en forma por el paisaje cultural cafetero. Bueno, yo llevo 40 años vinculado a la caficultura y vinculada a la región cafetera. Estoy casada con un pereirano extraordinario, con James Mesa Dishington, y eso me ha llevado a que frecuentemente he tenido que visitar la región cafetera, he tenido que visitar a Pereira y a los 14 municipios de Risaralda, he ido a Caldas, he ido al Quindío, Norte del Valle, la zona cafetera del Tolima y del Huila. Entonces, de hecho, mi suegro, que en paz descanse, fue un cafetero desde sus ancestros. Fue reconocido inclusive con la medalla al mérito de la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Nacional de Cafeteros, o sea, una persona que también vivió, nació en la caficultura. Por eso mi cariño con la caficultura colombiana, eso me llevó a que comenzara a preocuparme por la protección del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Bueno, pero ¿qué tanto se ha avanzado en esta zona del país ante esta importante designación que ha entregado la UNESCO? ¿Cómo se han apropiado los habitantes de este importante nombre que nos han entregado ante el mundo entero? Yo creo que no se ha hecho la suficiente pedagogía de lo que significa ser un patrimonio de la humanidad. Muy pocos patrimonios hay. Entonces Colombia tiene uno de ellos, así como acaban de declarar al Parque Chiribiquete también como patrimonio de la humanidad. Lo tenemos en el eje cafetero, 47 municipios del área directa y 4 municipios más que son del área de amortiguamiento del paisaje cultural cafetero. Es un sello que da la UNESCO porque es un patrimonio que tiene que ver con la fauna, con la flora, con la arquitectura, con la cultura cafetera, con sus gentes. Entonces, una de las labores más importantes es generar esa conciencia de ese patrimonio que tenemos para preservarlo, entre otras cosas, porque cuando se habla de paisaje cultural cafetero, es un paisaje que está alrededor de lo que es la cultura cafetera. Y estamos viendo cómo se ha ido deteriorando el cultivo del café como un producto rentable y fuera de eso se ha envejecido. El caficultor nos puede llevar a la vuelta de unos años a que no haya esa cultura y por eso la importancia de esta ley que lo que busca es preservar el paisaje cultural, pero detrás de ello la cultura cafetera. Pero doctora, ¿cómo hacer para pasar de los afiches, de las comparsas, a una realidad? A que los ciudadanos se apropien de esta designación que ha entregado la UNESCO y que se vuelva una realidad por parte del gobierno departamental, de los 3 departamentos y de los municipios involucrados. Mire, por eso se crea el comité intersectorial que va a ayudar a planear, a focalizar, a vigilar, a orientar las inversiones que se hagan en las zonas del paisaje cultural cafetero. Debe haber unas zonas delimitadas donde la infraestructura que se haga debe ser acorde con el paisaje cultural. Debe haber unas estrategias claras de preservación de la cultura del café. Lo que no puede ser es que municipios tan hermosos como Marsella, en Risaralda, una arquitectura típica cafetera, la terminen cambiando por una arquitectura como si fuera de Bogotá, o lo que es la gastronomía se vaya perdiendo para meter en la zona de influencia del paisaje cultural cadenas de hamburguesa y de pizza y de otra comida que no es la típica cafetera. O tercero, cuando perdamos lo que es precisamente esa amabilidad que significa conversar con el caficultor y su historia, o el transporte que está en la zona cafetera, el jeep, los buses escalera, y no, ahora estamos inundados de motos y estamos inundados de vehículos que nada tiene que ver. Entonces lo que se quiere con esta ley es que el gobierno nacional, en los gobiernos departamentales, las corporaciones autónomas regionales contribuyan
a que haya una estrategia de preservación del paisaje cultural. Yo hice un recorrido por 2 paisajes reconocidos por la UNESCO en Europa. Uno tiene que ver con la zona de los castillos de Loira en Francia y otro lo que se ha llamado la Ruta Romántica de Alemania. Y en ambos ustedes vieran qué compromiso hay de preservación. No han tocado la arquitectura de las zonas identificadas como parte del paisaje y fuera de eso, toda la ruta es una ruta donde hay permanente información de que es un patrimonio de la humanidad y eso genera conciencia para manejar bien las basuras, el turismo y manejar bien las actividades que se hagan. Pero permítame entonces, doctora, porque según le puedo entender a la lectura que usted nos está dando, ¿cree entonces que falta más identidad dentro de los ciudadanos del Triángulo del Café? Pero por supuesto, es que están acostumbrados a tener esa riqueza de la naturaleza, esa bendición de Dios, están acostumbrados, pero no se imaginan que eso es un sello para el turismo, eso es un sello ambiental, eso es un sello para el futuro de la región. Entonces, hoy el segundo destino turístico en Colombia e internacional es la zona cafetera. El turismo es maravilloso que vaya, pero también tiene que tener unos parámetros y si nosotros desde ahora para esta zona no tenemos esos parámetros, vamos a ver un turismo que puede depredar, un turismo que puede afectar el paisaje cultural. Segundo, los 3 gobernadores actuales se han comprometido a raíz también de la conformación de la región administrativa y de planificación, la RAP del café, se han comprometido con defensa del paisaje cultural. Me parece magnífico. Y eso se debe ver reflejado no solo en una estrategia conjunta informativa y de promoción cultural, también de inversión. Frenar aquellas inversiones que atenten contra esta riqueza natural. Vamos a hablar precisamente sobre ese tema bastante importante como la RAP, la Región Administrativa de Planificación, la cual es un ejemplo para todo el país. ¿Cómo se analiza aquí desde la capital de la República esa integración que ha tenido formalmente los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda? Yo soy parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado y tuve la posibilidad de aprobar y de ser ponente de la Región Administrativa y Planificación del Eje Cafetero, como también de la RAP Caribe, de la RAP Pacífico y de la RAP Central. Esto es un avance importante. Después de que estos 3 departamentos, era antes lo que se denominaba Caldas, y de ahí se desprendieron Quindío y Risaralda, volverse a unir, pero ya no desde el punto de vista de una dependencia político-administrativa, sino a raíz de propósitos comunes como la defensa del paisaje cultural, como proyectos de infraestructura que hagan más, movible y fácil ir de un lado a otro en el eje cafetero y otro tipo de proyectos que ellos están impulsando. Entonces, yo celebro y ojalá esto sea para fortalecer el paisaje cultural cafetero. Bueno, y continuando hablando sobre el paisaje cultural cafetero, ha comenzado una nueva legislatura aquí en el Congreso de la República. Hay un proyecto de ley que usted plantea y en el cual piensa usted trabajar y es el tema de la explotación de la guadua de manera responsable. Mire, efectivamente es un proyecto que lo radiqué y que lamentablemente en el tercer debate en la Comisión Quinta de la Cámara se frenó, pero que ya lo estoy nuevamente radicando. La guadua es parte del paisaje cultural cafetero, pero si queremos también proteger la guadua, tenemos que tener una reglamentación sobre el tema y tenemos que dejar de pensar que la guadua es un árbol. No, la guadua es una gramínea, es un producto que tiene las 2 connotaciones, agrícola y forestal, y como tal tenemos que permitir los cultivos de guadua y tenemos que permitir el manejo de los guaduales naturales para la preservación ambiental, pero también tenemos que incentivar el desarrollo productivo de la guadua en la carpintería, en vivienda, en tantos usos que países del Asia como la China hoy lo tienen potenciado y Colombia lamentablemente no. Y tenemos que evitar que nuestros caficultores y nuestros productores del agro por la noche tienen que sacar la guadua para evitar declararla porque está en alguna zona restringida. Eso no puede pasar. Tenemos que tener una reglamentación clara que impulse la preservación de la guadua como un recurso natural, pero que promueva también la plantación del guadua y su desarrollo productivo.
Una de las principales autoridades del aguado de nuestro país es sin lugar a dudas Simón Vélez, arquitecto manizaleño. Él en el año 2013 para la revista Semana declaró lo siguiente: la guadua debería estar en el centro de la discusión del futuro agrícola y económico del país, pero está secuestrada por un discurso ambientalista trasnochado. ¿Cree usted que ha faltado por parte de las corporaciones autónomas regionales más preocupación sobre este tema? No, más preocupación no, menos intervención. Es que las corporaciones autónomas han frenado el desarrollo de la guadua, porque es que la guadua hay que proteger los guaduales naturales y que están protegiendo las cuencas de los ríos, de las cañadas, eso hay que protegerlo. Pero es que uno puede tener guadua por distante del lecho de los ríos y de las cañadas que puede ser explotada para diferentes actividades productivas. Por ejemplo, me decía Simón Vélez a mí que es posible construir edificios hasta de 7 pisos en guadua. Entonces nosotros estamos construyendo vivienda de interés social como si fuera en Bogotá cuando tenemos lo que se ha denominado el acero natural, el acero vegetal, que es la guadua. Entonces, ¿por qué no vamos a permitir un desarrollo productivo de la guadua, tanto industrial como en el sector vivienda y en otras áreas? Es decir, que entonces está por nacer la industria de la guadua en forma en nuestro país. Claro que sí. Tuve la posibilidad de conocer Indoguadua en Armenia y tienen unas demandas de exportación maravillosas, pero por toda esta problemática no han podido desarrollarse en todo su potencial. Qué bueno que podamos desarrollar plantaciones de guadua y qué bueno que podamos también decir se protege la guadua natural, aquella que está cerca de las cascadas y de los ríos. Eso no es incompatible. Lo que sí no podemos aceptar es que las corporaciones autónomas no miren sino con un sesgo netamente de guadua protectora y se le olvide que en otros países la guadua y los bambúes tienen un desarrollo productivo importante. Bueno, hacemos cambio de tercio en nuestros temas aquí en Especiales Telecafé y vamos a hablar sobre lo que será el cambio de gobierno el próximo 7 de agosto, donde el doctor Iván Duque estará asumiendo sus funciones como presidente de la República. Pero yo quiero que, en aras de la imparcialidad, doctora María del Rosario, le quiero preguntar, ¿qué cree usted que ha sido lo mejor de estos 8 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Mira, hay temas, como en todo gobierno, que fueron positivos. Yo diría, el programa de Cero a Siempre fue un programa muy bueno porque se focalizó en esos menores de 7 años para que tuvieran acceso a alimentación, a educación, a cuidado. Ese es un programa que vale la pena que se continúe. Como hay otros programas en el que vale la pena que se continúe el fortalecimiento de las becas doctorales para colombianos que quieran ir a formarse. Me parece que son programas que hay que seguir apoyando y así puede identificar uno programas muy puntuales. El problema del gobierno de Juan Manuel Santos fue que fue un gobierno derrochador, un gobierno que a través de la mal denominada mermelada incentivó la corrupción y un gobierno que incumplió muchas de sus promesas a los colombianos. Usted hablaba sobre un tema bastante importante y es el tema de la alimentación. Vamos a hablar sobre el PAE, que ha tenido algunas complicaciones en algunos lugares de nuestro país. Usted en un trino decía lo siguiente: hablar del PAE es hablar de corrupción. El que se roba un peso para la alimentación de los niños es tan criminal como el que mata. Claro, es que fíjense ustedes, yo soy madre de 3 hijos, como tantas madres que nos ven en este programa. ¿Qué es lo que uno busca siempre? Darle la mejor alimentación posible a nuestros niños. ¿Qué hace el Estado? Crea un programa maravilloso para que en los colegios oficiales se lleve o refrigerio o desayuno o almuerzo a los niños de tal manera que puedan tener una buena alimentación y puedan rendir bien en sus estudios. ¿Qué encontramos? Que se asignan al año aproximadamente 700.000 millones de pesos para el programa de alimentación escolar y solamente se está cubriendo el 40% de los cerca de 9 millones de estudiantes de los colegios oficiales. ¿Y qué estamos viendo? Los grandes escándalos de corrupción, porque hay una contratación que lo que ha llevado es a ese carrusel de contratistas que en vez de darle una alimentación balanceada, como lo dice la minuta, terminan dándole una mala alimentación o con sobrecosto, por supuesto no alcanza. O lo que yo vi en mi departamento Sucre, que también lo han tenido otros departamentos del país. Llegó el mes de junio de este año y así pasó el año pasado y no se había contratado el PAE. Entonces fueron 6 meses que se dejó de proveer los alimentos y la pregunta es,
¿Qué peso y qué talla ganaron o perdieron los niños en ese periodo? ¿Qué pasó con esa plata que estaba destinada para ese periodo y que no se contrató? Y nadie rinde cuentas. Yo hice el debate de control político, por eso la propuesta que tenemos nosotros es que el programa de alimentación se ofrezca desde el primer día, no se contrata anualmente, sino por un periodo más largo de tiempo, y que sean los padres de familias organizados los que manejen la alimentación escolar, la provean y la atienden, porque un padre no le roba el alimento a un hijo, un sinvergüenza, un corrupto, sí se la roba. Doctora María del Rosario, es que fuimos testigos de un hecho vergonzoso donde veíamos a niños que en pleno descanso eran utilizados para exhibir un plato de comida para certificar de que se estaba cumpliendo con este programa, o el escandaloso precio de pechugas a 40.000 pesos. Entonces, la pregunta nace por parte de los ciudadanos, doctora María del Rosario, ¿cree que falta mano dura aquí en el Congreso de la República, leyes que castiguen a estas personas? No solo leyes, porque las leyes tristemente las hay. Lo que falta es ciudadanos que sean rectos, honestos, que no se dejen tentar, ciudadanos que cumplan la Constitución y la ley, y ciudadanos que les duela esta patria. Cuando uno le duele la patria, cuando uno ve tanta necesidad, tanta hambre en nuestros niños, que para muchos estos niños es el único alimento del día, no puede ser que uno le quite la comida de la boca a un niño para enriquecerse. Y aquí lo que tenemos es que ser firmes, que denunciar y que combatir la corrupción. Por eso yo he sido una abanderada de la lucha contra la corrupción en el Congreso, he erradicado unos proyectos de ley muy importantes que le da muerte política y muerte académica a los corruptos, que los manda a la cárcel y no a la casa, que fuera de eso haya sanción social. Es que los ciudadanos tienen que saber, para que no se les olvide, quiénes se roban la plata de la alimentación escolar o la plata de la salud. Adicionalmente, que aquellas empresas públicas y privadas, como lo propone nuestro presidente Iván Duque, que sobornen, que induzcan a la corrupción, no puedan volver a contratar con él. Doctora María del Rosario, entonces, si el tema no es de leyes, que es aquí donde se crean precisamente en el Congreso de la República, entonces, ¿qué es lo que está fallando en la sociedad para que se presenten estos casos de corrupción? Inclusive también observar, mirando temas coyunturales, el tema de la seguridad, donde se ven involucrados menores de edad, delinquiendo y son reincidentes permanentes. Lo primero es que hay que generar nuevamente desde la casa, desde las escuelas, la cultura de respeto por lo público, por los bienes públicos y por lo ajeno. Yo me acuerdo que uno no podía llegar a su casa con nada que no fuera de uno, o porque le tocaba devolverlo, porque los padres lo castigaban, o porque nos hacían llamar de la persona de quien era el bien. Eso hay que volverlo a tener, y por eso las clases de cívica, las clases de valores hay que retomarlos. Es que aquí hemos querido sacar de la educación esos principios y esos valores que nos han inculcado en esta sociedad, que es una sociedad cristiana, desde el hogar. Hay que retomarlos, porque es que un buen ciudadano es aquel que respeta la Constitución y la ley, es aquel que tiene unos principios y unos valores, es aquel que puede vivir en comunidad. Ahí tenemos que arrancar. Segundo, que la justicia actúe, porque en la medida en que la probabilidad de ser capturada una persona, un corrupto, sea tan baja, en esa medida es más alta la probabilidad de que haya corrupción. Y en la medida en que la impunidad sea tan alta, también en esa medida la posibilidad de la captura no funciona. Y por eso vemos personas corruptas que se van y se enriquecen, y luego la sociedad, como si nada, lo sigue invitando, lo sigue saludando. No, sanción social, valores, ética, y que los padres y los colegios se involucren más. Bueno, hablemos sobre los colegios, porque es que le reitero la inquietud, doctora María del Rosario, y es que es preocupante las cifras de delincuencia juvenil que se vienen presentando en nuestro país. ¿Cuál es ese proyecto de ley que usted piensa erradicar aquí en el Congreso de la República para empezar a tener en cuenta a esos jóvenes reincidentes en delitos para que sean judicializados? Mire, hay una cifra cercana a los 260.000 personas, de los cuales la gran mayoría, cerca de 160.000, son menores de 16 años que han cometido de diferentes tipos de delitos. Hurto, extorsión, diferentes tipos de delitos. ¿Qué es lo que vemos? Que hoy aquellos menores de edad que sean cogidos en un delito, los capturan, algunos los llevan a unos sitios especializados, pero como son menores de edad, muchos no pueden ser, no son imputables. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que comience a ser imputable desde los 12 años
y que aquellos que tengan 16 años o más puedan tener el registro de antecedentes penales, porque hoy un menor de edad que haya cometido un delito no le aparece ningún registro. Entonces nosotros decimos que le aparezca el registro y que si reinciden puedan ir a la cárcel. Nosotros tenemos que de alguna manera también contribuir a endurecer y limitar esas posibilidades. Y hay un tercer tema, una gran campaña también con la juventud para que se aparte de la criminalidad. En los círculos políticos, doctora María del Rosario, que no nos podemos alejar, pues se habla mucho y se especula sobre el tema de la posesión de Iván Duque. Algunos argumentan y dicen que después del 7 de agosto nacerá el duquismo y que se alejará un poco de pronto de la sombra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué piensan ustedes al interior del Centro Democrático? Que aquí lo que hay que fortalecer es al Centro Democrático, que es el partido político que fundó Álvaro Uribe y miles de colombianos que lo creamos y lo apoyamos. Aquí no podemos seguir fraccionándonos, aquí tenemos que consolidarnos, aquí hay un partido serio que tiene un gran fundador, que es el presidente Álvaro Uribe, y que hoy va a tener gobierno en cabeza de Iván Duque, y que aspiramos a seguirlo teniendo. Entonces, lo importante es que no se pierdan esos principios, esos valores de nuestro partido político y que sigamos sirviéndole al país con rectitud, con amor por Colombia y con firmeza para poder abordar estos temas difíciles. ¿Tendrá modificaciones de fondo el acuerdo de paz con las FARC? Lo ha dicho nuestro presidente Iván Duque, que hay dos temas que son fundamentales: sacar al narcotráfico como conexo al delito político para que pueda ser penalizado, y segundo, no podemos seguir dando el mensaje que los que han cometido delitos de lesa humanidad van directo al Congreso sin pasar por la justicia y sin pasar por la cárcel. Aquí hay que respetar la autoridad, hay que respetar la ley, y que aquel que la cumpla, magnífico, pero el que no puede ser premiado yendo al Congreso. Aquí estamos hoy en las gradas de la Plaza Núñez del Congreso, enfrente de la Plaza de Bolívar, al aire libre, y por eso vemos lo que significa esta zona, que son los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que lo tenemos al frente. Estos tres poderes son los pilares del Estado de Derecho y son los que tenemos que exigir que haya ejemplo para que los ciudadanos también respeten la Constitución y la ley. Bien, doctora María del Rosario, la siguiente pregunta se la hago con base a un trino que usted publicó en Twitter. El ELN también se aprovechó de la debilidad del gobierno Santos para no hacer un cese unilateral. Aquí se debe volver a respetar la ley y la autoridad. El mensaje debe ser claro: el que la hace no la puede seguir ganando sino pagando. ¿Cree usted que entonces, doctora María del Rosario, va a continuar los diálogos con el ELN en el próximo gobierno? Mire, para nosotros es fundamental, y lo ha dicho también el presidente Duque, el ELN requiere un cese unilateral de acciones terroristas, de secuestro. Aquí no puede seguirse arrodillando la fuerza pública, que es la que la Constitución y la ley le ha dado el mandato de poner orden en este país, en las diferentes zonas del territorio. Segundo, el que quiere sentarse a negociar tiene que tener como condición mínima que le hemos puesto, cesar todo tipo de actos de terror. Entre esos, ya lo hemos visto, los secuestros y los atentados que se han hecho. Y tercero, aquí se requiere firmeza, aquí no podemos repetir lo de la FARC. Es vergonzoso ver a personas que sumados todos tienen más de 1000 años de condena sentados en el Congreso, y muchos ciudadanos de bien no ha podido siquiera llegar, porque el gobierno de Juan Manuel Santos, con el prurito de que había que traer la paz, pero no era la paz para los colombianos, era la paz para la FARC, que no era otra cosa que firmar un acuerdo que a mi juicio fue nocivo para las instituciones colombianas, y que lo que hizo fue beneficiar a la FARC y no a esta institución. Pero, doctora María Rosario, ¿no cree usted que el tema con las FARC es un ejemplo para que el ELN se someta a la justicia colombiana, deje las armas y comience un proceso de reinserción? Siempre es bienvenido la entrega de armas y siempre es bienvenido la reincorporación a la vida civil. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo que no podemos estar de acuerdo es lo que hemos comenzado a ver: el narcotráfico creciendo, y ahí está disidencias de la FARC y muchos incentivados por la FARC. El ELN fortaleciéndose detrás con las FARC. Las bandas criminales, está la minería ilegal y el mismo rasero está todo. Siempre están detrás lo que fueron estos grupos guerrilleros. Y yo me pregunto, ¿dónde está la plata de las FARC?
¿Dónde estaban las rutas del narcotráfico? Todo eso quedó en un segundo plano. ¿Dónde está el resarcimiento de víctimas? Entonces el gobierno del presidente Iván Duque ha dicho, vamos a asegurarle a los que han entregado armas y se han reincorporado que puedan culminar su proceso exitosamente. Pero nosotros no podemos seguir conectando con que los que han cometido delitos de lesa humanidad queden impunes. De acuerdo con declaraciones entregadas por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha manifestado que las pasadas elecciones presidenciales fueron las más tranquilas en la historia de Colombia. ¿No cree usted, doctora María del Rosario, que es mejor tener a los integrantes de las FARC aquí en el Congreso haciendo o pues poniendo sus puntos de vista en la palestra pública a estar en las montañas delinquiendo? Lo que tenemos que tener aquí es a esos representantes de la FARC que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Si era una guerrilla de casi 8.000 hombres, debe haber algunos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, los que estaban, y de hecho aquí tienen unos voceros que nunca empuñaron un arma. ¿Por qué no se pusieron ellos ahí? ¿Por qué tuvieron que traer a Márquez con 760 años de condena, al señor Catatumbo, al señor Lozada, a tantos otros que tienen un prontuario de condenas que no lo tiene ningún otro colombiano? A eso es lo que nosotros nos oponemos. ¿Por qué no pasaron primero por la justicia? Mire, los paramilitares fueron a la justicia y a la cárcel. Ah, qué poquito, pero fueron 5, 8 años, pero fueron. Aquí es que ni un solo día. Eso es un poco el tema. Y eso es lo que no queremos que se repita hacia adelante, porque a los ciudadanos y a los jóvenes el mensaje tiene que ser respeto de la autoridad y la ley. ¿Cómo entender que algunos exintegrantes del M-19, un grupo que también se sometió en su momento al gobierno de ese entonces, se pueda diferenciar con lo que ha vivido las FARC en los últimos tiempos? ¿Cómo poder diferenciar esos dos procesos para que le expliquemos a los jóvenes, a toda la gente de hoy en día? Bueno, acuérdense también que el M-19 vivió un proceso de reincorporación y entrega y un proceso también de amnistía y indulto en unas condiciones diferentes, porque después de eso es que vino la Constitución del 91 y después de eso fue que vino el Estatuto de Roma. O sea, son dos momentos de la historia diferentes, y lo que hay que decir, la gran mayoría del M-19 fueron personas que se incorporaron a la vida civil y se volvieron ciudadanos respetuosos como el doctor Antonio Navarro. Lo que hemos visto en la FARC es diferente, es que ellos ni siquiera se han sometido a muchos de estos procesos, y fuera de eso, ellos lo que han puesto es condiciones al Estado. El M-19, entiendo yo, no sometió ni tuvo un acuerdo tan lesivo como el que se planteó con las FARC. No negoció institucionalidad y no negoció políticas públicas. Doctora María del Rosario, vamos llegando hacia el final de Especiales Telecafé. Envíele por favor su saludo a todos los habitantes del Triángulo del Café y a todas las regiones del país. Desde el Congreso de la República, mi compromiso para seguir trabajando por el paisaje cultural cafetero, por el desarrollo productivo de la Guadua y por tantos otros proyectos de importancia para la región cafetera. Pero déjenme también decirle que seguiremos dando la batalla de lucha contra la corrupción, de abrir las oportunidades de niños a jóvenes y de ayudar al gobierno de Iván Duque a que sea una realidad esos paquetes legislativos que radicará en el Congreso. El rumbo de la patria hay que retomarlo, y el futuro, como es de todos, hay que ayudarlo a construir. Así llegamos al final de Especiales Telecafé. No olvide escribirnos sus opiniones, sus comentarios a través de @canal Telecafé. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Especiales Telecafé presentó Entrevista con la senadora María del Rosario Guerra.